significa que va a dar infinito, porque abajo se va a hacer infinito. Ahora la pregunta es, ¿infinito positivo o infinito negativo? Eso es lo que vamos a responder. Es lo que le comentaba acá. La función viene, no puede cruzar porque el 2 no existe, entonces tiene que elegir o para arriba o para abajo. Eso es lo que estamos analizando. Este factor, x menos 2, si el x es un poquito más chico que el menos 2, es negativo. Entonces negativo y negativo se suman y sigue quedando negativo. Y este factor es un poquito más chico que el menos 2. Negativo, ¿cierto? Y el 2 es positivo. Entonces el 2 es más grande que eso. Por lo tanto, este factor va a quedar positivo. Conclusión, el conjunto de todo esto, que es positivo, negativo, positivo, el conjunto de todo eso es negativo. Y eso se traduce, como dijimos, se hace infinito, pero infinito negativo. Va para abajo. Y ahí podemos dibujar un trocito de curva. Ahora vamos a hacer el análisis al menos 2, pero por la izquierda. O sea, por la derecha, perdón. Le colocamos el signo más después. Nos vamos a acercar por valores un poco más grandes que menos 2. Y hacemos el mismo análisis. Arriba ocurre exactamente lo mismo. El negativo y con este menos se transforma en positivo. Abajo es un poquito más grande que menos 2, pero es negativo. Por lo tanto, negativo con negativo sigue dando negativo. Y esta expresión ahora es la que cambia. Porque como es negativo y es un poquito más grande que menos 2, creo que se me dio vuelta el norte. Denme un segundito, por favor. Ese. Eh, no, estaba bien. Sí, estaba bien. Ahora, me falta ver esta expresión. Como es un poquito más grande, por ejemplo el menos 1,9, este igual queda positivo, porque el 2 positivo es más grande que el 1,9. Queda positivo. Pero es que el anterior estoy viéndolo. Sí, el anterior lo dije al revés. Porque el anterior me estaba acercando por este valor. Entonces, como estoy por la izquierda, podría ser menos 2,1. Y con el menos 2,1 esto es negativo y esto es negativo. Entonces, el primero, el que habíamos analizado recién, era positivo arriba y menos con menos abajo. Entonces eso da positivo. Sí. Ese signo se me había dado vuelta. Daba positivo para arriba. Y ahora que estoy analizando por la derecha, estoy en esta parte. Por ejemplo, podríamos decir que es menos 1,9. Y ahí ustedes se pueden dar un valor decimal como para ver la lógica. Y con ese valor, arriba es positivo, al lado de acá es negativo y negativo, por lo tanto es negativo, y acá, ahora sí, porque como es 1,9 y el otro es 2, me queda positivo. Y ahora ese me queda negativo. O sea, por el lado antes se va al infinito positivo y por el lado después se va al infinito negativo. Ahí. Lo mismo hay que hacer ahora en torno al 2. Así que solamente voy a borrar eso porque el cálculo es exactamente igual. Ahora voy a ver al 2, a este valor, por el lado primero izquierdo, por acá. Entonces me voy a dar un valor, por ejemplo, 1,9. Arriba
elevado al cubo es positivo, y como tiene el signo menos después, quedaría negativo. Abajo, este valor, como es 1.9, y este otro valor es 2, va a quedar negativo, por el que gana el signo, y este valor va a quedar 1,9 y 2 queda positivo. Por lo tanto, esto queda positivo, porque hay dos signos menos. Por lo tanto, antes del 2 es positivo. Y después del 2, ahora voy a ver el límite por la derecha, al 2 por la derecha, por ejemplo el 2.1. El mismo efecto, arriba queda negativo igual, y abajo este valor es 2.1, que es más grande que el 2, por lo tanto queda positivo, y este valor es positivo y positivo, queda positivo. Por lo tanto, la división completa queda negativa. Significa que cuando yo me acerco por acá, es para abajo. Y eso ya nos da algunas ideas. Acá entre medio, como la función es continua porque solamente se corta en el 2 y en el menos 2, significa que por aquí se juntan estas dos colitas. Pero no sabemos si se juntan por acá arriba, o si se juntan por acá por abajo, o justo por el 0, 0. Eso no lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Sacando la segunda derivada. Porque la segunda derivada me va a dar estos puntos de inflexión que se llaman, que es cuando la curva va para un lado, como aquí, y luego se tuerce hacia el otro lado para volver a tomar hacia arriba. Y lo otro que tenemos que analizar, eso ya está listo, o sea, los límites cuando x tiende a los puntos críticos. Ahora, lo otro que se analiza también es el límite cuando x tiende a infinito positivo o a infinito negativo, para ver qué pasa de aquí para allá. La función se va al 0, se va a algún número o se va a infinito. No lo sabemos. Y eso, chicos y chicas, depende mucho del tipo de función. Por eso que uno puede dar algunas ideas, uno puede dar algunos tips, pero todo depende del tipo de función, cómo aplicar esos tips. ¿Ya? Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito positivo, de la función menos x cubo sobre x cuadrado menos 4. Y en los límites al infinito hay que recordar que pueden ser de tres formas. Los límites al infinito se van a un número en particular cuando los exponentes más altos son el mismo, arriba y abajo. Este no es el caso. Se van a 0 cuando el exponente de abajo es más grande que el de arriba, que este tampoco es el caso, y se va a infinito cuando el exponente de arriba es más grande que el de abajo, que este sí es el caso. Entonces, esta función se va a ir a infinito, pero lo mismo que vimos delante, va a ser infinito, pero infinito positivo o infinito negativo. Se hace de nuevo el análisis. El x, como se va a ir al infinito positivo, son números positivos, ¿ya? Son números positivos. Por lo tanto, abajo, x cuadrado va a ser positivo. Y x cuadrado menos 4, si es infinito, restarle 4 no significa nada. Por lo tanto, el denominador va a ser positivo. El numerador, x cubo, como el x es positivo, al cubo también es positivo. Pero luego viene este signo menos. Y ese signo menos es el que me va a dar al final que el infinito sea infinito negativo. Y eso ya me parece un poco raro. 2.1, ahí 2.1 sería positivo y sería positivo. Y arriba sería negativo. ¿Sí? Digo infinito negativo, entonces es posible que esto venga y después baje de nuevo. Siempre hay que contrastarlo con un gráfico. Y hay que hacer el análisis, el otro, el límite,
cuando x tiende a infinito negativo de menos x cubo, x cuadrado menos 4. ¿Cómo hacemos el análisis del infinito negativo? Se hace un cambio de variable. ¿Ya? Entonces, en lugar de colocar x, ustedes colocan menos x. Entonces, aquí está el cambio. Ustedes van a colocar límite. En lugar de colocar x, paréntesis, y coloco, puede ser el mismo x u otra letra. Voy a colocar la u. Menos u, y abajo sería menos u. Y ahora, el u tendería a infinito positivo. Ese es un cambio que se hace en una adecuación para poder calcular el límite al infinito negativo. Porque aquí cambiamos un x positivo que estaba aquí, lo cambiamos por un valor negativo. Entonces, esto sería que en lugar de ser negativo, se va al positivo, por ese cambio de signo. Y analizamos qué pasa ahí. Entonces, eso, arriba queda, igual queda menos u elevado a 3, es negativo. Con el menos que está afuera, queda positivo. Y abajo queda positivo, porque está elevado a 2. Y eso queda positivo arriba, queda positivo abajo. Entonces, positivo y positivo nos da positivo. Entonces, pareciera ser que viene de arriba y hace como una semi-U. Y acá también es una semi-U. Esos son los valores más extraños que he visto. Los tipos de funciones más extraños que he visto. Luego, buscamos los puntos críticos. Los puntos críticos se obtienen con la primera derivada. Entonces tenemos que buscar quién es f'. Y recordar la técnica de derivación. La derivada de arriba, que sería menos 3x cuadrado, la derivada de arriba, por la expresión de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 2x, y todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Y ahí hay que ordenarlo un poquito. Aquí podemos multiplicar por el primero y por el segundo. Sería menos 3x elevado a 4, menos por menos es más, 12x2. Y acá sería menos con menos más, y x3 por x elevado a 4. Sería 2x elevado a 4. Todo eso dividido en x cuadrado menos esa expresión. Seguimos ordenando. Voy a bajar un poquito la pantalla. F' sería resto, sería menos x elevado a 4 más 12x elevado a 2 dividido en x elevado a 2 menos 4 y todo eso al cuadrado. Aquí está la primera derivada. Voy a borrar esto de aquí arriba porque es solamente el cálculo. Esa parte ustedes tienen que recordar la fórmula para derivar producto, la fórmula para derivar división. Lo importante también es que recuerden cuál es la finalidad. ¿Por qué quiero sacar la primera derivada? Quiero sacar la primera derivada porque cuando la derivada sea positiva, mi función sube. Cuando mi derivada sea negativa, mi función baja. Cuando mi derivada sea 0, estoy en un punto plano. Estoy o en la punta del cerro o en la parte de más abajo. Entonces, siguiendo esa lógica,
Si yo calculo el x0, que es justo aquí en el eje, si yo calculo el x0, fíjense en la gráfica, voy a subir un poquito de nuevo. En el x0, yo dibujo esto como que va subiendo. Entonces, si yo reemplazo el 0 aquí, me debería dar sí o sí un valor positivo. Esa es la mezcla que tenemos que hacer entre lo que representa la derivada con lo que veo en el plano cartesiano. Y si yo reemplazo por 0, me queda 0. Entonces puede ser que aquí sea un punto, sea justo el punto donde se tuerce. Entonces, por eso me dio 0. Pero si reemplazo, por ejemplo, el 1 me debería dar positivo, porque va subiendo. Reemplazo el 1 aquí, me va a dar menos 1 más 12. Ahí eso es positivo. Y lo de abajo siempre es positivo porque está elevado al cuadrado afuera. Entonces sí, se condice con eso. Pero lo importante es buscar cuándo es igual a 0. Eso es una parte bien importante de la derivada. Buscar cuándo la derivada es igual a 0 para encontrar, como les digo, los puntos más altos o los puntos más bajos. Deberíamos tener, según la lógica de la gráfica, deberíamos tener por aquí uno y por aquí otro. Deberíamos tener dos. Ese no se cuenta porque es inflexión. Entonces, ahí hay un juego que después se complementa la información con la segunda derivada. Entonces, veamos qué pasa cuando esta fórmula la hacemos igual a 0. La voy a dejar registrada por aquí. F' de x es igual menos x elevado a 4 más 12x elevado a 2 dividido x elevado a 2 menos 4 al cuadrado. Para que eso sea 0, para que una fracción sea 0, solo la parte de arriba tiene que ser 0, porque la fracción nunca puede tener denominador 0. Por lo tanto, primera derivada igual a 0 significa que lo de arriba tiene que ser igual a 0. Y ahí factorizamos, podemos factorizar por x cuadrado, y nos queda factor de menos x cuadrado más 12 igual a 0. Factorizamos por x cuadrado. Entonces, como hay un por, el x cuadrado es 0 o el paréntesis es 0. Esa es la propiedad del álgebra. Cuando dos números multiplicados dan 0, uno de ellos es 0 o el otro de ellos es 0. Entonces, si el x cuadrado es 0, significa que el x es 0. Ahí tengo un valor, que es el que les comenté recién aquí. Pero ese todavía tenemos que complementarlo con la segunda derivada. Y de acá, x cuadrado negativo más 12 igual a 0, despejamos para el otro lado para que quede positivo, sacamos raíz cuadrada y queda más menos la raíz cuadrada de 12. Esos son los valores de x. Más menos, o sea, la raíz de 12 positiva y menos la raíz de 12. ¿Cuánto es la raíz de 12 aproximadamente? 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16. Aproximadamente 3,5. ¿Qué deberían ser estos valores? Aproximadamente 3,5 positivo, aproximadamente 3,5 negativo. Y ahí está el punto más alto y el punto más bajo. Entonces, esa es la finalidad de la primera derivada. Encontrar cuándo la función crece, cuándo la función decrece. Ahora, nosotros podríamos hacer un estudio porque si nosotros encontramos tres puntos, que es el 0, raíz de 12 y menos raíz de 12, nosotros podemos hacer un estudio, y yo se los recomiendo que lo hagan, que es colocarlo abajito. Colocamos el 0, colocamos la raíz cuadrada de 12 y colocamos menos la raíz cuadrada de 12. Y analizamos los signos. Nos damos un valor entre medio. Y eso nos va a decir si nuestra gráfica va subiendo o va bajando.
Si ustedes se dan un valor, bueno, y ojo que no pueden contar ni el -2, no se puede contar, ni el 2 tampoco. Pero si ustedes se dan un valor entre el 0 y la raíz cuadrada de 12, debería darle un valor positivo, porque la función se ve que sube y se ve que sube. Después del raíz de 12, le debería dar negativo, porque se ve que la función va bajando. Todo eso va de la mano. Va de la mano el límite que calculamos al infinito, va de la mano el tema de la derivada, y va de la mano el valor que yo le doy, y calculo. Y acá también, pues, entre el raíz de 12 y el 0, también la función va subiendo, entonces también debería dar positivo, y de ahí para allá negativo. Eso deberían ustedes probarlo con calculadora, por favor. Ese es el análisis que nos hace la primera derivada. Después de eso, se complementa la información con la segunda derivada para saber si hay puntos donde se tuerce. Insisto, una cosa, por ejemplo, lo que pasa aquí, la función va subiendo todo el rato, hacia la derecha va subiendo, pero aquí hay una leve curva y sigue subiendo. Esa curva produce que la función se tuerza. ¿Por qué? Porque va tomando esa forma, fíjense mis dedos, va tomando esa forma y en un momento se dobla para el otro lado para subir. Eso nos ayuda con la segunda derivada. Y hay que hacer el mismo proceso. Derivamos la derivada. Aquí está la función, entonces f2' de x sería la derivada de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada de abajo, y todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. La derivada de arriba, le coloco paréntesis porque tiene dos términos. La derivada de arriba, 4 menos 4x cubo más el exponente 2 sale multiplicando 24x, la derivada de arriba por el de abajo, y aquí nos va a dar eterno. Este ejercicio lamentablemente va a ser muy difícil, porque nos va a quedar, fíjense que aquí abajo hay un elevado a 4, porque está el x cuadrado menos 4 elevado a 2. Elevado a 2 sería elevado a 4. Por este sería elevado a 5. Entonces ese cálculo escapa de lo que nosotros haríamos en el curso, ¿ya? Pero la lógica es exactamente la misma. Me imagino que en la prueba usted va a tener una función un poco más cercana, ¿cierto? Que no tenga valores tan imposibles como esto. Entonces, usted lo mismo, va a sacar la derivada, va a encontrar la fórmula, o sea, va a encontrar la expresión simple, lo más simple posible. Por ejemplo, 4x cuadrado menos 6x dividido en x cuadrado menos 4 elevado a 6. Por ejemplo, eso. Y lo mismo, tomo la función y le coloco los puntos críticos. ¿Cuáles me dieron? Me dio el 0, me dio el raíz de 12 y me dio el menos raíz de 12. Esos tres puntos los probamos aquí en la fórmula de la segunda derivada. Y eso nos va a dar la concavidad. Si la segunda derivada es positiva, significa que tiene forma de U, hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, hacia abajo. Y si la segunda derivada es 0, no se sabe, porque lo más probable es que sea punto de inflexión. Entonces, si ustedes reemplazan la segunda derivada y les da 0, o sea, reemplazan el número y les da 0, significa que lo más probable es que sea un punto de inflexión como ese que está aquí en el gráfico. Aquí, si ustedes reemplazan el raíz de 12, aquí debería darles negativo, un número negativo, independiente del número. Lo importante, cuando analizamos el criterio de la primera derivada y de la segunda derivada, lo importante es el signo. El signo positivo de la primera derivada significa que la función sube, independiente que sea más 4, más 10 o más 12. El signo negativo de la primera derivada dice que la derivada va cayendo.
el signo positivo de la segunda derivada me dice que es cóncava hacia arriba. El signo negativo de la segunda derivada me dice que es cóncava para abajo. Eso. Y con todas esas ideas, más o menos en ese orden, asíntota vertical, límites, límite al infinito, y luego derivada y segunda derivada, todo eso nos da una perspectiva de cómo es la función. Ahora, ojo con eso, porque nosotros ya hemos trabajado en el curso anterior de matemática los diferentes tipos de funciones, que pueden aparecer fracciones como el que vimos acá, pueden ser polinomios, pueden ser raíces, pero lo importante siempre es la lógica de los pasos que estamos buscando hacer. Entonces lo que hicimos primero para la asíntota vertical, vimos aspectos del dominio. Eso es importante. Si ustedes tienen una raíz cuadrada, una función raíz, saben que su dominio va a ser, no todos los reales va a ser de un punto en adelante, dependiendo de dónde la raíz se haga cero. Entonces, la parte acá, chicos y chicas, es que tienen que complementar los aspectos del curso 1 con los aspectos que aprendieron ahora del límite y derivada. Si tienen tiempo, les recomiendo que busquen el Larson. Larson está por ahí, si ustedes lo googlean, está por ahí en alguno de estos foros, de estos, no recuerdo cómo se llamaban, sí son como especie de foro, y está para descargar el PDF. Los manda un link a una página de Mega Upload o algo así, y ahí se pueden descargar. Tiene ejercicios bastante simples y ordenaditos para todo lo que tiene que ver con derivadas. Y lo que vimos acá fue un express de, no sé, de 4 de 5 clases, que son todos los pasos para graficar. Y lo otro importante es, recuerden, como ya lo había comentado, lo que significa la función y las cosas que responde. La función responde, por ejemplo, si es una función de costo, me va a responder preguntas asociadas al costo. Pero si yo les pregunto sobre cómo ha ido variando el costo de la empresa, cada vez que me hablen de variación, entonces me están hablando de la derivada de la función. No de la función, sino que de la derivada. Entonces, con eso también tienen que tener bastante cautela para saber si el valor que a mí me dan, si me dicen x5, el x5 lo reemplazo en la fórmula de la función, lo reemplazo en la fórmula de la derivada o en la segunda derivada. Eso con respecto a los ejercicios de aplicación. Y lo otro, como les había mencionado en el último apoyo que tuvimos, que fue hace 2 semanas atrás, se me olvidó el nombre, regla de la cadena. Tienen que recordar bien la regla de la cadena y saber aplicarla bien a las derivadas. Porque, por ejemplo, acá, lo que aquí aparece, se pueden resumir a lo mejor si usted maneja bien la regla de la cadena. Y para las derivadas que vienen, que son derivadas parciales, también la regla de la cadena es súper necesaria. Bien, chicos, chicas, fue bastante express, pero es que había muchas cosas que decir cuando uno representa funciones en el gráfico. Pero como les digo, son esos 5 pasos. Ver primero si hay asíntotas verticales, viendo el dominio. Luego analizar los límites. Si hay asíntotas verticales, es porque la función no cruza. Entonces analizo los límites laterales ahí en esos puntos. Y ahí puede ser que sea como los límites que ustedes ya calcularon, que yo pueda factorizar y simplificar, o si no se puede hacer eso y el resultado sí o sí es infinito, tratar de hacer lo que les mostraba adelante para ver si es que es infinito positivo o es infinito negativo. Y luego los límites hacia el infinito para saber cómo se comporta la función cuando se va
hacia el lado negativo y hacia el lado positivo. Y eso después lo complementamos con la primera derivada para ver los puntos máximos o mínimos y con la segunda derivada para ver si se tuerce con algún punto de inflexión. Y con eso tienen una visión bien general de lo que podría ser la gráfica de la función. Bien, ánimo. No sé si la mayoría está en el... Teníamos el Telegram del curso pasado, así que lo mantienen. Podrían conversarme por ahí durante la semana si es que tienen alguna duda, si es que van avanzando. Y si es que lo borraron, eh, me mandan un mensaje por el Teams, por interno, para mandarle el código. O alguien de los que esté todavía puede invitarlo a otras personas, ¿ya? Por si tienen duda durante el resto de semana. Bien, que les vaya bien, chicos. Ánimo. Que tengan una buena clase ahora, la que viene a continuación. Chao, profe, gracias. Chao, Alonso, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, Emi, cuídense.